En marzo de 2023, Pedro Pascal se encuentra en el centro del universo del entretenimiento. Su rostro aparece en vallas publicitarias de 40 países. Su nombre se pronuncia con la reverencia reservada para los fenómenos más extraordinarios de Hollywood. Pero detrás del casco impenetrable de Beskar, detrás de los ojos tiernos de un hombre navegando un apocalipsis fúngico, Pedro Pascal enfrenta una batalla que nadie puede ver. Los ataques de ansiedad llegan sin previo aviso, aprisionando su pecho como manos invisibles en momentos que deberían sentirse triunfantes. Y en las horas más silenciosas, cuando los aplausos se desvanecen y las cámaras dejan de grabar, todavía escucha el eco de una infancia arrebatada a punta de pistola. Un niño sedado y sacado clandestinamente a través de fronteras en los brazos de padres que sabían que quizás nunca volverían a ver su hogar. Hay una ironía en la historia de Pedro que resulta demasiado dolorosa para ser coincidencia. El niño que perdió su patria antes de poder formar memorias permanentes de ella, transportado a través de fronteras como contrabando, envuelto en una manta. El adolescente que aprendió a desvanecerse en personajes ficticios porque su propia identidad se sentía prestada, fracturada entre dos idiomas y dos culturas que nunca lo reclamaron por completo. El hombre que construyó una carrera entera interpretando protectores feroces, padres sustitutos, guardianes de niños que no eran su sangre, pero se convirtieron en su propósito. José Pedro Balmaceda. Pascal nació el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile, en una ciudad que llevaba menos de 2 años ahogándose bajo el régimen de Pinochet. Para cuando Pedro respiró por primera vez, miles de personas ya habían desaparecido en centros de detención, salas de tortura y fosas comunes esparcidas por el desierto de Atacama. Las calles cargaban el olor acre del gas lacrimógeno y el peso sofocante del silencio impuesto. Su padre, José Balmaceda, trabajaba como médico especialista en fertilidad, con manos firmes y convicciones peligrosas para la era que habitaba. Su madre, Verónica Pascal, era psicóloga infantil que pasaba sus días reparando las mentes de niños aterrados mientras pasaba sus noches consumida por el terror por los suyos propios. Vivían en un vecindario donde las cortinas permanecían cerradas a todas horas y los vecinos evitaban mirarse a los ojos, donde una sola palabra descuidada podía significar desaparecer para siempre. Lo que Pedro no podía comprender siendo un bebé era que sus padres estaban refugiando activamente a enemigos del Estado dentro de su propio hogar. Los disidentes se movían por su modesto apartamento como fantasmas buscando refugio, llegando después de medianoche y partiendo antes del amanecer. Los primeros recuerdos de Pedro existen solo como fragmentos, el sonido de susurros urgentes cortando la oscuridad, el temblor en los brazos de su madre cuando lo sostenía contra su pecho, los rostros de extraños apareciendo y disolviéndose como figuras en una pesadilla de la que nunca podía despertar del todo. Años después, Pedro confesaría con una voz que todavía temblaba con ese terror heredado: mis padres estaban refugiando activamente a personas del régimen de Pinochet. Recuerdo la sensación más que los detalles. El miedo fue el primer idioma que aprendí, mucho antes que el español, mucho antes que el inglés. Para 1976, la mirada del régimen se posó sobre el hogar de los Balmaceda Pascal con una precisión letal. El nombre de José apareció en una lista del gobierno, ese tipo de lista que precedía a las visitas nocturnas de hombres que no llevaban órdenes judiciales y no dejaban testigos. La familia tenía días para actuar, quizás solamente horas. Todo lo que poseían, cada fotografía en la pared, cada objeto que los ataba a la tierra donde nacieron, tuvo que ser abandonado sin ceremonia. Verónica empacó lo que podía cargar en una sola maleta. José quemó documentos en el fregadero de la cocina, con sus manos temblando mientras años de historiales médicos y cartas personales se retorcían en ceniza ante sus ojos. Pedro, apenas con edad para caminar,
recibió un sedante suave colocado sobre su lengua por los dedos temblorosos de su madre. Porque un solo llanto en el puesto de control equivocado significaría la muerte para todos ellos. Escaparon a través de la embajada danesa, cruzando hacia el exilio y dejando atrás un país al que no sería seguro regresar durante más de una década. La familia aterrizó primero en Dinamarca, un país de cielos grises y sílabas extranjeras, donde el frío se les metía hasta los huesos y el idioma los envolvía como un muro que no podían escalar. Pedro era demasiado pequeño para comprender el exilio, pero lo absorbió a través de su piel. El desplazamiento, la sensación de estar perpetuamente fuera de lugar, el duelo silencioso que se asentó en los rostros de sus padres y nunca terminó de levantarse. Se mudaron de nuevo, esta vez a San Antonio, Texas, donde una pequeña comunidad de refugiados chilenos había comenzado a reunirse. Pedro fue matriculado en escuelas estadounidenses donde nadie podía pronunciar su nombre correctamente, donde los otros niños lo miraban como si hubiera llegado de otro planeta en lugar de otro continente. Hablaba español en casa y un inglés entrecortado en aulas que olían a polvo de tiza y soledad institucional. Existía entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Los niños chilenos lo llamaban demasiado americano. Los niños americanos lo llamaban demasiado extranjero. Era el niño de ninguna parte, el niño que cargaba un acento como una cicatriz que no podía esconder. Pedro no encontró consuelo en el aula. Era un estudiante promedio con una inquietud por encima del promedio. No era lo suficientemente atlético para ganarse el respeto a través del deporte, no lo suficientemente agresivo para intimidar a los acosadores que lo señalaban por su acento y su diferencia. Lo que descubrió en cambio casi por accidente fue el departamento de teatro. Una profesora lo animó a audicionar para una obra escolar cuando estaba en cuarto grado. Le dieron un papel pequeño, 3 líneas como mucho en una producción tan modesta que apenas calificaba como teatro. Cuando Pedro pisó ese escenario improvisado por primera vez, el desplazamiento se desvaneció. El acento que lo marcaba como extraño se convirtió en herramienta en lugar de lastre. La identidad fracturada que lo había perseguido desde la infancia, de pronto se transformó en una ventaja, porque la actuación exigía exactamente lo que el exilio le había enseñado. La capacidad de convertirse en alguien completamente diferente, de habitar una piel que no era la tuya y hacer que se sintiera como verdad. En ese escenario diminuto, Pedro Pascal fue libre por primera vez en su memoria consciente. En 1999, cuando Pedro tenía 24 años y apenas comenzaba a perseguir la actuación profesionalmente, su madre Verónica se quitó la vida. Los detalles no se hicieron públicos durante años, y Pedro los guardaría con una ferocidad que revelaba exactamente cuánto lo había quebrado esa pérdida. Años después, hablaría de ella con ojos que brillaban, pero nunca se rendían del todo a las lágrimas. Ya fue la persona más fuerte que he conocido, y la llevo conmigo en todo lo que hago, en absolutamente todo. La pérdida talló un espacio hueco dentro de Pedro que ninguna cantidad de aplausos llenaría jamás por completo. Canalizó el duelo en su trabajo con una intensidad que asustaba incluso a quienes estaban más cerca de él. A los 24 años, con apenas suficientes ahorros para cubrir 3 meses de alquiler y nada más que una foto de casting y un corazón destrozado, Pedro Pascal llegó a Nueva York. Nueva York, a finales de los 90, no era amable con actores aspirantes de rostros desconocidos y apellidos latinos. Pedro servía mesas en restaurantes donde los clientes nunca le miraban la cara. Trabajaba turnos de catering en fiestas de la industria, donde las personas con las que soñaba actuar le entregaban sus vasos vacíos sin dedicarle una segunda mirada. Compartía apartamentos diminutos con otros actores igualmente hambrientos, durmiendo sobre colchones tirados directamente en el suelo porque nadie podía permitirse un somier. Las audiciones eran brutales en su crueldad repetitiva. Los directores de casting lo miraban y veían un tipo que no podían categorizar.
No era lo suficientemente blanco para papeles protagonistas en producciones convencionales. No era lo suficientemente moreno para ser encasillado en los estrechos roles estereotipados que Hollywood reservaba para actores latinos. Existía en un espacio entre categorías, demasiado ambiguo para ser comercializado fácilmente, ni demasiado distintivo para desaparecer en el fondo. Entre 1999 y 2011, Pedro apareció en más de 40 episodios de televisión a lo largo de docenas de series. Buffy, La Cazavampiros, The Good Wife, Homeland, Ley y Orden, El Mentalista. Cada papel duraba unos pocos días de rodaje y luego se desvanecía. 12 años de trabajo que sumaban un currículum lleno de apariciones olvidables. La industria tenía un término para actores como Pedro, actores de un día, personas que trabajaban justo lo suficiente para mantener la esperanza, pero nunca lo suficiente para construir una carrera. En 2007, a los 32 años, Pedro llevaba 14 años en Los Ángeles. No tenía nada que mostrar excepto una colección de créditos menores y una deuda de tarjetas de crédito que no dejaba de crecer. Su hermano menor, Lucas, se había convertido en un actor exitoso en Chile, consiguiendo papeles protagonistas en grandes producciones. Pedro había huido de Chile siendo un bebé, se había reinventado como americano, se había formado en las mejores escuelas, había luchado durante casi 2 décadas. Y su hermano, que se había quedado, estaba triunfando donde Pedro fracasaba. Consideró volver a Chile. Consideró dejar la actuación por completo. Pero cada vez que Pedro se convencía de rendirse, algo lo arrastraba de vuelta. Años después, describiría este periodo con su característico humor oscuro. Era demasiado terco para dejarlo y tenía demasiada mala suerte para triunfar. Así que simplemente seguí sufriendo. En 2011, Pedro tenía 36 años. Llevaba casi 2 décadas actuando profesionalmente. Su agente llamó con noticias de otra audición. Una serie de cable premium filmándose en Europa. Una serie de fantasía basada en libros que Pedro nunca había leído. El papel era pequeño pero jugoso. Un príncipe extranjero con una venganza pendiente. 8 episodios como mucho. Pedro entró en aquella sala de audición y dejó de intentar ser lo que ellos querían. Había pasado 20 años contorsionándose para cumplir las expectativas de los directores de casting. Esta vez, simplemente se convirtió en Oberyn Martell. Canalizó cada gramo de su rabia de marginado, su hambre de inmigrante, su necesidad desesperada de ser visto. Los creadores de Juego de Tronos reconocieron inmediatamente lo que estaban viendo. Lo seleccionaron en el acto. Oberyn Martell se convirtió en un fenómeno cultural. Cuando el personaje encontró su espantoso final en el 8º episodio, espectadores de todo el mundo gritaron a sus televisores. Un personaje que había aparecido en solamente 8 episodios se había convertido en una de las figuras más queridas en la historia de la televisión. Pedro Pascal tenía 39 años. Llevaba 23 años actuando. De la noche a la mañana se convirtió en estrella. Netflix lo eligió como protagonista de Narcos, interpretando al agente Javier Peña a lo largo de 3 temporadas. Narcos llevó a Kingsman. Kingsman llevó a Wonder Woman 1984. En 2019, Jon Favreau estaba desarrollando una serie de Star Wars para Disney. El personaje principal era un cazarrecompensas enmascarado que rara vez hablaba y nunca mostraba su cara. Pedro comprendía algo fundamental. Había pasado toda su vida siendo invisible. Sabía cómo actuar con su cuerpo, su voz, la inclinación de su cabeza. The Mandalorian se estrenó en noviembre de 2019 y se convirtió en un fenómeno instantáneo. HBO lo eligió como Joel Miller en The Last of Us, un hombre destruido guiando a una adolescente a través de una América postapocalíptica. Joel había perdido a su hija. Pedro había pasado su infancia perdiendo su país. Los paralelismos no eran exactos,
pero la arquitectura emocional era idéntica. Pedro vertió absolutamente todo en Joel. La interpretación le valió su primera nominación al Emmy, pero el precio de ese éxito fue brutal e inmediato. La agenda de Pedro se volvió inhumana. Filmaba The Mandalorian en Los Ángeles, luego volaba a Canadá para The Last of Us, luego viajaba por el mundo cumpliendo obligaciones de prensa que nunca terminaban. En entrevistas, Pedro comenzó a hablar de su salud mental con una honestidad que estremecía. Estoy en terapia, tengo ansiedad y depresión. La validación que pensé que me repararía no me reparó. Hoy, a los 49 años, Pedro Pascal es uno de los rostros más reconocibles del planeta. Y habla abiertamente sobre la soledad, sobre las sesiones de terapia que lo mantienen funcional, sobre el terror que acompaña el ser observado por millones. Su hermana Lux, que hizo pública su identidad como mujer transgénero en 2021, se convirtió en compañera de activismo. Pedro la defendió públicamente con una protección feroz, arriesgando la reacción negativa de fans conservadores para estar a su lado. Pedro Pascal demostró que las definiciones de Hollywood sobre lo que es un protagonista siempre fueron demasiado estrechas. Demostró que 20 años de rechazo no significan 20 años de fracaso, significan 20 años de preparación. Le mostró a una generación de actores latinos que no tenían que borrarse a sí mismos para triunfar. Como el propio Pedro dijo una vez, lo que te hace diferente es lo que te hace poderoso. 25 años escuchando que no pertenecía a ningún lugar. Y ahora pertenece a todas partes. El niño refugiado que perdió su país encontró algo más grande. Se encontró a sí mismo.